En este video te voy a enseñar cómo podemos realizar esta tabla dietosintética en Excel. Entonces, aquí tenemos una lista desplegable en la cual se muestra 5 tiempos de comida: desayuno, colación 1, comida, colación 2 y cena. Primeramente tenemos que seleccionar el tiempo de comida y posteriormente aquí tenemos una celda donde nosotros podemos buscar cualquier alimento encontrado dentro del sistema mexicano de alimentos equivalentes. Por ejemplo, si ponemos manzana, automáticamente nos está identificando el alimento que presenta una mayor coincidencia, que en este caso es manzana. Y aquí tenemos que poner el número de equivalentes que queramos agregar. Por ejemplo, ponemos 2.5 y automáticamente nos calcula cuál es la composición nutricional del número de equivalentes para este alimento. Si ponemos guardar, aquí nos aparece un mensaje que dice se ha guardado el alimento correctamente. Ponemos aceptar, automáticamente se nos calcula la composición de macronutrientes para proteínas, hidratos de carbono y lípidos, en el cual de los alimentos que hemos registrado, que si nos vamos a la base de datos son todos estos que tenemos aquí, son 74% para hidratos de carbono, 6% para lípidos, 20% para proteínas. Así podemos ir agregando más alimentos por tiempo de comida. Por ejemplo, colación 2, aquí vamos a agregar tortilla de maíz, 3.5 equivalentes. Ponemos guardar y automáticamente se nos calcula la composición nutricional. Y si nos vamos a ver alimentos, aquí nos aparece todos los alimentos que hemos registrado ordenados por tiempo de comida, en el cual en colación 1, bueno, si nos vamos a la parte superior, iniciamos con desayuno. Tenemos 2.5 piezas de manzana, 22.5 orejón de manzana deshidratada, 80 gramos de pescado blanco ahumado y 2.5 piezas de manzana. Colación 1 tenemos estos dos alimentos, para comida tenemos estos otros alimentos y así podemos visualizar de una forma ordenada los alimentos por tiempo de comida. Por ejemplo, aquí tenemos comida en el cual tenemos 2.5 piezas de tortilla, 80 gramos de pescado blanco y 7.5 tazas de lechuga. Si agregamos otro alimento, podemos desplegar esta lista y podemos elegir, por ejemplo, queso cotija. Y aquí ponemos 4 equivalentes y si seleccionamos, bueno, primeramente ponemos aquí comida, ponemos guardar, aceptar, ver alimentos. En comida nos aparece 120 gramos de queso cotija. Si te interesa saber cómo se realiza esta tabla, el cual es muy sencillo y muy eficaz, en el cual nos permite realizar tablas dietosintéticas con cálculo de composición nutricional, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Muy bien, entonces vamos a iniciar descargando la tabla del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, en el cual en la primera columna se encuentran los alimentos, las categorías, la cantidad, unidad, así como también la composición nutricional por cada equivalente de cada uno de estos alimentos. En la descripción les voy a dejar el link para que simplemente dando clic lo puedan descargar. Una vez que lo descargamos, vamos a abrir una hoja nueva, seleccionando aquí en el signo de más que tenemos en la parte inferior. Vamos a dar un clic y posteriormente tenemos que irnos a la parte superior y tenemos que tener habilitado la pestaña de programador, o también puede venir como desarrollador. En caso de que no lo tengan, simplemente nos vamos a ir a archivo, nos damos a opciones. Nos va a aparecer esta ventana y nos vamos acá donde dice personalizar cinta opciones. Vamos a dar clic y en la parte derecha tenemos una casilla que dice programador, o también puede venir como desarrollador. Entonces simplemente vamos a dar clic de tal manera que aparezca la palomita y aceptar. Otra cosa que tenemos que realizar antes de seguir con este documento es guardarlo en un formato habilitado para macros. Para eso nos vamos a la parte superior, nos vamos a archivo, a guardar como. Y vamos a situarnos dentro de la carpeta donde lo queramos guardar, y en la parte superior vamos a poner qué nombre le queremos dar. Por ejemplo, aquí vamos a poner registro, tabla, dietosintética. Ustedes pueden darle cualquier nombre. Posteriormente aquí tenemos la opción o el formato que dice libro de Excel habilitado para macros. Vamos a dar clic y guardar. Posteriormente vamos a poner las etiquetas de los datos que vamos a ocupar. Entonces nos vamos a ir a esta celda dentro de la hoja 2 que hemos creado. Y aquí primeramente vamos a poner el tiempo de comida. Seleccionamos Enter, posteriormente vamos a poner el alimento. Y vamos a poner aquí otra etiqueta de equivalentes, donde nosotros vamos a poner el número de equivalentes que queramos agregar. Nos vamos a ir a la hoja 1 dentro de esta base de datos y vamos a copiar todo esto, que corresponde cantidad, unidad, peso bruto, peso neto, energía, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Es decir, los macros y esta información, que cantidad, unidad, según el número de equivalentes que pongamos dentro de la celda. Control C, nos damos a la hoja 2, nos situamos aquí en la parte inferior, clic derecho, nos damos a pegado especial, seleccionamos valores, transponer y aceptar. Entonces aquí vamos a dejar una fila en blanco. Entonces aquí vamos a arrastrar hacia abajo cada una de estas etiquetas.
Y posteriormente vamos a seleccionar cada una de estas filas para reducir su tamaño. Vamos a dar clic derecho y aquí nos damos a alto de fila. Aquí nos va a aparecer esta ventana y vamos a poner otro valor. En lugar de 15 ponemos 5. A aceptar y automáticamente este alto de fila de estas celdas seleccionadas se disminuye. Posteriormente aquí queremos crear una lista desplegable donde se muestran los diferentes tiempos de comida. Para este caso, para este documento vamos a poner 5 tiempos de comida que va desayuno, colación 1, comida, colación 2 y cena. ¿Ok? Entonces nos situamos dentro de esta celda, nos vamos a la parte superior. Pestaña datos, sección herramienta de datos y aquí tenemos un icono que dice validación de datos. Vamos a dar clic, nos va a aparecer esta ventana, seleccionamos lista y aquí tenemos que poner qué opciones queremos que se nos muestre. Entonces vamos a iniciar con desayuno, ponemos coma, colación 1, coma, comida, coma, colación 2, coma y finalmente la cena. Seleccionamos aceptar y como vemos se muestra una flecha hacia abajo que si la seleccionamos aquí se muestran los diferentes tiempos de comida. Desayuno, colación 1, comida, entre otros. Posteriormente aquí queremos de igual manera que se nos muestre una lista desplegable donde nosotros podamos seleccionar el alimento que queramos agregar. Para eso nos vamos a la parte superior nuevamente, nos vamos a la pestaña de datos, sección herramienta de datos y aquí tenemos un icono que dice validación de datos. Vamos a dar clic, seleccionamos lista, nos situamos en origen. Y nos vamos a ir a la hoja 1 donde se encuentra la base de datos y nos vamos a situar en este primer alimento que corresponde a acelga cruda. Posteriormente en nuestro teclado tenemos que seleccionar las teclas Shift, Control y tecla hacia abajo de tal manera que se seleccionen todos los datos o todos los elementos encontrados dentro de esta primera columna. De igual manera lo podemos hacer manualmente, es decir, simplemente arrastrando, pero de esta manera es un atajo en el cual rápidamente seleccionamos esta primera columna. Antes de seleccionar Enter, vamos a copiar esto ya que posteriormente lo vamos a utilizar con Control C. Ahora sí seleccionamos Aceptar. Y como vemos aquí se muestra una lista desplegable. De igual manera, queremos tener una función de autocompletado en el cual nosotros si ponemos por ejemplo manzana, automáticamente se nos muestra aquellos alimentos que presentan una mayor coincidencia, en este caso manzana. Y así para cada alimento para poder encontrar los elementos rápidamente de una manera muy sencilla. Entonces nos vamos a ir a la parte superior, nos vamos a ir a la pestaña de programador, sección controles, nos vamos a insertar y en la sección de controles ActiveX aquí tenemos un icono que dice cuadro combinado. Vamos a dar clic, vamos a dibujar el rectángulo, nos vamos a la parte superior nuevamente y nos vamos ahora a propiedades. Nos va a aparecer esta ventana y en la parte inferior aquí tenemos dos etiquetas, en el cual dice Linking Cell y aquí vamos a poner la celda que corresponde a la lista desplegable que es la celda C5, entonces simplemente ponemos C5 y nos damos a donde dice rango y aquí vamos a pegar lo que hemos copiado que es el rango de celdas que corresponde a la primera columna del SMILE o la columna que corresponde a alimentos, ¿ok? Que es hoja 1, que es así como se llama la hoja donde se encuentra la base de datos que va desde la celda C3 a la C2355. Nos vamos a la parte superior, lo cerramos, nos volvemos a la parte superior, sección controles y aquí tenemos que deseleccionar el modo diseño. Simplemente dando un clic y ahora sí. Si nosotros ponemos por ejemplo manzana, automáticamente nos encuentra aquel alimento que presenta una mayor coincidencia. Por ejemplo ponemos man, automáticamente se nos muestra el alimento que presenta una mayor coincidencia, que en este caso es mandarina. Pero aquí se encuentra recortado, entonces lo que tenemos que hacer es irnos nuevamente a la parte superior, programador, modo diseño y esto vamos a aumentar su tamaño. Otra vez volvemos a la parte superior, lo deseleccionamos y ahora sí nosotros podemos hacer uso para encontrar cualquier alimento encontrado dentro de esta base de datos. De igual manera podemos desplegar la lista y aquí tenemos los diferentes alimentos. Entonces vamos a agrandar un poco más, modo diseño, alargamos de tal manera que se muestren todos los alimentos. Y deseleccionamos modo diseño y listo, ¿ok? Posteriormente, una vez que tengamos el alimento, queremos que se nos muestre la cantidad, unidad, peso bruto, peso neto, la composición, según el número de equivalentes que pongamos dentro de esta celda. Para eso, primeramente nos vamos a la etiqueta de cantidad, que corresponde a la celda C9. Y aquí vamos a iniciar con el signo igual y vamos a llamar a la función buscar v. Abrimos paréntesis, aquí nos está pidiendo dentro de los argumentos, primeramente qué vamos a buscar y va a ser el alimento que corresponde a la celda C5. Esto lo vamos a anclar seleccionando la tecla F4 o de igual manera podemos poner de una manera manual
signo de pesos antes de la letra y antes del número. Ponemos coma, ahora nos está pidiendo la matriz de la tabla, es decir, dónde lo vamos a buscar. Para eso nos vamos al SMAI, nos vamos a la parte superior dentro de esta base de datos y nos situamos dentro de esta primera celda que corresponde al primer alimento en la primera columna y posteriormente seleccionando las teclas Shift, Control, tecla hacia la derecha y de nuevo Shift, Control, tecla hacia abajo para seleccionar todo el rango de celdas que corresponde a esta base de datos. De igual manera tenemos que seleccionar la tecla F4 para que se muestre signo de pesos antes de la letra y antes del número para este rango de celdas. Nos vamos a la parte final, ponemos coma, nos está pidiendo ahora indicador de columnas, es decir, dónde lo queremos buscar, en qué columna. Y aquí vamos a hacer uso de otra función que va a ser la de coincidir. Abrimos paréntesis, nos está pidiendo el valor buscado que vamos a buscar y va a ser la cantidad que corresponde a la celda B9 dentro de esta hoja. Ponemos coma, nos está pidiendo la matriz buscada, es decir, dónde lo vamos a buscar. Nos vamos a la hoja 1, parte superior. Y nos situamos dentro de esta primera etiqueta que corresponde a la primera columna y posteriormente seleccionamos las teclas Shift, Control, tecla hacia la derecha de tal manera que se seleccionen todas las columnas de esta base de datos que va desde la celda C2 a la celda AD2. Seleccionamos F4 para que aparezca signo de pesos antes de la letra y antes del número. Ponemos coma, nos está pidiendo tipo de coincidencia, queremos una coincidencia exacta, por lo tanto ponemos 0, cerramos con un paréntesis, volvemos a poner coma y nos está pidiendo el tipo de coincidencia para la función buscar UBEG y ponemos falso porque queremos una coincidencia exacta. Cerramos paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces automáticamente aquí nos está mostrando que el pescado blanco ahumado, la cantidad es de 32, sin embargo aquí también tenemos que realizar el mismo paso para que se nos muestre cuál es su unidad. Algo que tenemos que hacer aquí es que en la parte final tenemos que multiplicar este valor, que en este caso es 32, por el número de equivalentes que pongamos dentro de esta celda que corresponde a equivalentes. Y ahora sí, bueno, seleccionamos F4 de tal manera que se ancle, es decir, que aparezca signo de pesos antes de la letra y antes del número. Y ahora sí seleccionamos Enter. Y si nosotros ponemos 1, nos aparece nuevamente 32, 2, 64 y así para cada equivalente que pongamos dentro de esta celda. Vamos a copiar esto ya que lo vamos a ocupar en cada una de estas secciones, en cada una de estas columnas. Con Control C seleccionamos Enter, nos vamos a unidad, Control V y aquí vamos a hacer un pequeño cambio. En lugar de la celda B9, bueno, aquí tenemos que poner signo igual al inicio. En lugar de la celda B9 queremos que nos busque la columna de unidad, por lo tanto aquí tenemos que poner celda B11, aquí vemos marcado de un color rojo esta etiqueta y seleccionamos Enter y aquí nos aparece que es G o gramos. Vamos a hacer lo mismo, copiamos esto, Control C, Enter, nos damos a peso bruto, Control V y aquí hacemos este pequeño cambio, en lugar de 11 ponemos 13, Enter. Pero también tenemos que multiplicarlo según el número de equivalentes. En la parte final ponemos asterisco y lo multiplicamos por el número de equivalentes que corresponde a la celda C7. Y aquí seleccionando la tecla F4 vamos a anclarla C7. Aquí aparece signo de pesos antes de la letra y antes del número. Seleccionamos Enter. Y posteriormente vamos a situarnos en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia la última fila. Entonces aquí nos aparece error porque no tenemos ningún valor dentro de estas celdas. Por lo tanto, estas que se encuentran en estas filas de un tamaño reducido, vamos a eliminar estas funciones. Y ahora sí, si nosotros ponemos aquí 2.5, automáticamente se nos muestra que para pescado blanco ahumado, 2.5 equivalentes corresponde a 80 gramos de peso bruto, peso neto, energía 87.5, proteína 18.75. Lípidos 0.75 y para hidratos de carbono 0. Si nosotros agregamos otro alimento, por ejemplo ponemos manzana, aquí nos aparece la composición nutricional según el número de equivalentes, que en este caso es 2.5. Vamos a centrar estos datos yéndonos a la parte superior, nos damos inicio y los centramos. Posteriormente vamos a crear una base de datos en el cual queremos que se vayan almacenando todos estos datos de los alimentos que vayamos poniendo por cada tiempo de comida. Para eso vamos a crear otra hoja nueva seleccionando este signo de más que tenemos en la parte inferior y este corresponde a la hoja 3. Nos vamos a la parte superior, nos vamos a la hoja 2 y tenemos que copiar cada una de estas etiquetas manteniendo la tecla control. Seleccionamos unidad, peso bruto, peso neto, energía, proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Control C, nos vamos a la hoja 3, nos situamos en esta celda C3, clic derecho, nos vamos a pegado especial, valores, transponer y aceptar. Centramos esto, parte superior, nos damos acá alineación, lo centramos. Aquí vamos a poner el título de esta tabla,
combinar y centrar y vamos a poner aquí registro de alimentos y seleccionamos Enter. Vamos a agrandar el título y posteriormente en la parte superior tenemos que poner la ubicación de cada una de estas celdas. Por ejemplo, tiempo de comida, si nos vamos a la hoja 2, corresponde a la celda C3, por lo tanto tenemos que poner aquí en la parte superior dentro de esta columna, en la fila 1, C3. La siguiente columna, alimento, corresponde a la celda C5, ponemos C5 porque si nos vamos a hoja 2, C5 corresponde al alimento. Entonces de esta manera tenemos que poner la ubicación para cada una de esas columnas. Entonces como cada una de esas etiquetas se diferencia solamente de una fila, entonces nos vamos a ir a la hoja 3, vamos a seleccionar estas dos celdas y nos vamos a situar en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia la última columna. Entonces aquí nos aparece C3, C5, C7, C9, hidratos de carbono C23, vamos a corroborar que se encuentre correctamente C23 hidratos de carbono. Ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de color a todo esto. Vamos a marcar todos los bordes, pestaña inicio, fuente, y tenemos todos los bordes. Vamos a cambiar de color el título de esta gráfica, de esta tabla. Entonces vamos a poner un color amarillo. Los encabezados vamos a darle un color verde. Y la ubicación vamos a darle un color gris. Posteriormente nos vamos a ir a Visual Basic, nos vamos a la parte superior, pestaña programador, nos vamos a sección código, aquí tenemos el icono de Visual Basic, vamos a dar clic y nos va a aparecer esta ventana. Entonces es aquí en la parte izquierda que tenemos las diferentes secciones que consta este libro, en el cual aquí vemos hoja 1 donde se encuentra la base de datos, hoja 2 donde vamos a realizar el registro de alimentos y hoja 3 donde se encuentra la base de datos de los alimentos registrados. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a insertar, nos vamos a módulo, aquí se crea un módulo donde vamos a poner las instrucciones que nos va a permitir guardar estos datos que pongamos dentro de esas celdas dentro de la base de datos para posteriormente poderla consultar. Entonces nos vamos con Alt F11 a Visual Basic y vamos a poner lo siguiente. Primeramente tenemos que declarar las variables que vamos a ocupar, para eso iniciamos con dim. Entonces la primera variable va a ser fila alimento as long, ponemos coma, y la segunda variable va a ser columna alimento as long, seleccionamos enter. Entonces vamos a iniciar con la macro, ponemos sub, el nombre que le vamos a dar va a ser guardar alimento, abrimos, cerramos paréntesis, seleccionamos enter. Posteriormente ponemos application.screamdarin igual a falso. Volvemos a poner application.screamdarin igual a true. Esto con el propósito de que no sea un parpadeo, sino que solamente se realice en un solo movimiento todas las instrucciones que vamos a poner en esta macro. Entonces, entre estas dos líneas de application, vamos a poner lo siguiente. Ponemos with, lo que vamos a hacer es situarnos dentro de la hoja 2, donde se encuentra el registro. Aquí nos situamos. Entonces vamos a poner with, tenemos que poner hoja 2, seleccionamos enter. Y posteriormente vamos a poner una serie de condicionales. Por ejemplo, si la celda que corresponde a alimento, que es la celda C3, o alimento, que es la celda C5, o equivalentes, que es la celda C7, si alguna de estas celdas se encuentra en blanco, pues no queremos que se ejecute la macro, es decir, no queremos que se guarden estos datos que tenemos aquí dentro de la base de datos. Por lo tanto, vamos a poner una condicional, ponemos if.rango, .value, perdón, entre paréntesis y dobles comillas tenemos que poner la ubicación de la celda. Primeramente tenemos que poner la del tiempo de comida que corresponde a la celda C3, por lo tanto aquí entre dobles comillas ponemos C3, .value. Si este es igual a empty, es decir, a vacío, o ponemos nuevamente .rango, abrimos, cerramos paréntesis, vamos a poner la celda que corresponde al alimento, que es la celda C5, entonces ponemos .value igual a empty, o la celda que corresponde a equivalentes, que es la celda C7, ponemos nuevamente .rango, abrimos, cerramos paréntesis, ponemos C7, .value igual a empty, entonces seleccionamos enter, vamos a disminuir el tamaño de esta ventana que tenemos en la parte izquierda y vamos a poner un mensaje. Entonces aquí ponemos msgbox porque queremos que aparezca una ventana y entre dobles comillas vamos a poner, por ejemplo, tiene celdas vacías, entre paréntesis vamos a poner qué celdas puede ser que tengamos vacía, va a ser tiempo de comida, ponemos coma, el alimento, coma, o, bueno, aquí ponemos y, o, equivalentes, cerramos paréntesis, cerramos con dobles comillas, ponemos coma y aquí vamos a poner crítico y ponemos coma y finalmente vamos a poner el título de la ventana. Aquí vamos a poner el nombre del canal Nutex,
entre dobles comillas. Entonces aquí ponemos dobles comillas, ponemos Nutex, cerramos con dobles comillas y seleccionamos Enter. Además de que nos aparezca la ventana, también queremos que nos saque de la macro, por lo tanto aquí ponemos Exit Sub y Enter. En caso de que sí se encuentre ocupada, estas tres celdas que hemos puesto acá en la parte superior, que es la celda C3, C5 y C7, aquí ponemos Else. Tenemos que poner que queremos que se ejecute en caso de que sí se encuentren ocupadas. Lo que queremos realizar es que estos valores que tengamos dentro de estas celdas, en la columna C, queremos que se almacenen dentro de esta base de datos. Por lo tanto, tenemos que poner lo siguiente. Vamos a llamar a la variable fila alimento. Este va a ser igual y vamos a situarnos dentro de la hoja que corresponde a la base de datos, que es la hoja 3. Entonces al F11 aquí vamos a poner hoja 3 punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, y entre esas dobles comillas tenemos que poner la columna C 99.999. Entonces vamos a poner C 99.999 con el propósito de que sea mucho mayor al número de alimentos que nosotros podamos registrar. Nos vamos a la parte final, aquí vamos a poner punto en, abrimos paréntesis, XLO, cerramos paréntesis, punto row y sumamos +1. Esta línea de código lo que va a hacer es que nos va a situar en el último registro que tengamos aquí dentro de esta tabla. Por ejemplo, se va a situar en la celda C99.999, es decir, hasta abajo. Posteriormente va a subir hacia el primer valor de abajo hacia arriba, que en este caso corresponde a las columnas, a los encabezados. Y el último +1 que hemos puesto aquí, lo que va a hacer es que se va a situar en la parte inferior con el propósito de que aquí sea el que se almacenen los alimentos que nosotros vayamos registrando. Al F11 posteriormente vamos a irnos a la parte inferior, aquí vamos a poner un for, vamos a llamar a la otra variable que es columna alimento, y este va a ser igual, tenemos que irnos a la base de datos, y aquí vamos a poner si uno igual, ponemos columna, presionamos enter, y esta corresponde a la columna 3. Esta es la 1, la 2 y esta es la 3. Nos situamos en la parte inferior derecha. Arrastramos hacia la última columna de esta tabla. Y la última columna corresponde a la columna 13. Entonces, desde la 3 a la 13, entonces al F11 aquí ponemos después el signo igual 3, to 13, seleccionamos Enter. Nos situamos nuevamente dentro de la hoja donde se encuentra la base de datos, que es la hoja 3. Punto sets, abrimos paréntesis y aquí vamos a poner la variable fila alimento. Ponemos coma, posteriormente ponemos la variable columna alimento, cerramos paréntesis, punto value, y este va a ser igual a rango, abrimos, cerramos paréntesis, y nos situamos dentro de la hoja 3, que es donde se encuentra la base de datos, y aquí ponemos punto cells, abrimos paréntesis, ponemos 1, porque nos queremos referir a la primera fila donde se encuentra la ubicación de cada una de estos datos, ponemos coma, llamamos a la variable columna alimento, cerramos paréntesis, punto value, cerramos paréntesis nuevamente y ponemos finalmente punto value. Entonces aquí vamos a poner next, columna alimento, porque queremos que vaya avanzando por cada una de estas columnas para que se vaya almacenando los valores que nosotros tengamos dentro de la hoja 2. Lo suprimimos, vamos a eliminar esta función de columna. Al F11 aquí ponemos con L minúscula, tal como lo hemos declarado en la parte superior. Seleccionamos Enter. Terminamos la condicional, Enter, y finalmente vamos a poner end with y Enter, ¿ok? Entonces vamos a crear un botón, yéndonos al documento, nos vamos a la hoja 2 donde se encuentra el registro, parte superior, nos vamos al programador, nos vamos a insertar y en la sección controles de formulario, en este primer icono vemos botón control de formulario, vamos a dar clic y el botón de guardar lo vamos a poner aquí en la parte inferior. Entonces aquí se encuentra la única macro que hemos guardado, que le hemos dado el nombre de guardar alimento. Entonces vamos a dar a aceptar, vamos a cambiar su nombre. Aquí vamos a dar el nombre de guardar. Entonces cada vez que nosotros seleccionamos este botón, lo que va a hacer es que se va a guardar. Bueno, aquí dice no se puede ejecutar la macro. Puede que la macro no esté disponible en este libro. Vamos a poner a aceptar. Al F11 lo vamos a guardar. Lo vamos a ejecutar desde aquí. Ahora sí, aparentemente no sucede nada, pero si nos vamos a la hoja 3, aquí tenemos el alimento. Aquí estamos cometiendo un error porque solamente nos aparece acelga cruda, alcachofa mediana cocida, es decir, estamos cometiendo un error. Entonces, eliminamos todo esto, vamos a irnos a Visual Basic, vamos a ver qué está sucediendo. Entonces aquí estamos cometiendo un error, nos vamos a la parte izquierda y aquí tenemos un problema. Por ejemplo, aquí nos aparece hoja 1 corresponde a hoja 2 corresponde a la hoja 1, es decir, se han volteado. Por lo tanto, aquí en lugar de hoja 2 tenemos que poner 1, guardamos,
Lo ejecutamos, aparentemente no sucede nada, pero si nos vamos a la base de datos, que es la hoja 3, aquí nos aparecen los datos que tenemos dentro de la hoja 2. Por ejemplo, nos aparece comida, manzana, equivalentes 2.5, cantidad 2.5 piezas, peso bruto, peso neto y la composición nutricional. Regresamos a la hoja 2, posteriormente lo que vamos a hacer es dar clic derecho en este botón, nos vamos a asignar macro y aquí tenemos las diferentes macros que hemos grabado, que en este caso solamente tenemos uno, que le hemos dado el nombre de guardar alimento. Entonces vamos a dar clic a aceptar. Entonces si nosotros seleccionamos aquí, aparentemente no sucede nada, pero aquí tenemos ahora dos registros. Hoja 2, ahora queremos que se nos avise en caso de que se haya guardado exitosamente estos datos. Para eso nos vamos a la macro, aquí en la parte final vamos a poner un mensaje, ponemos msgbox y queremos que se nos muestre de que se ha guardado el alimento correctamente. Cerramos con las comillas, ponemos coma y aquí vamos a poner el nombre del canal, ponemos Nutex, cerramos con las comillas y guardamos, ¿ok? Entonces, si volvemos a ejecutar la macro, ponemos guardar, aquí nos aparece una ventana que dice se ha guardado el alimento correctamente. Sin embargo, si nosotros eliminamos, por ejemplo, el tiempo de comida y ponemos guardar, aquí nos aparece otro mensaje que dice tiene celdas vacías, tiempo de comida, alimento y equivalentes, porque habíamos dicho que no queremos guardar ningún registro que se encuentre en blanco el tiempo de comida del alimento o el número de equivalentes. Ponemos aceptar y listo. Ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de formato a esta tabla, seleccionando cada una de esas etiquetas, manteniendo la tecla control. Vamos a dar clic derecho, nos vamos a la opción de formato de celdas, nos va a aparecer esta ventana, nos vamos posteriormente a relleno, efectos de relleno, y vamos a darle un color azul y un color blanco, y nos vamos a vertical, seleccionamos este, a aceptar, nos vamos a borde, ponemos línea continua gruesa, parte superior, inferior en la parte izquierda y línea punteada en la parte derecha y aceptar. Hacemos lo mismo con las celdas donde nosotros vamos a poner los datos. Clic derecho, nos vamos a formato de celdas, línea continua gruesa, parte superior, derecha, parte inferior. Nos vamos a relleno y vamos a darle un color blanco y a aceptar, ¿ok? Entonces vamos a agrandar un poco esta columna de tal manera que se alinee con esta ventana que tenemos aquí, esta casilla donde se muestra el auto completado. Y posteriormente lo que vamos a hacer es marcar las etiquetas y nos damos inicio y lo remarcamos. Ahora, de los alimentos que estamos registrando, queremos que se nos muestre la composición nutricional. Para eso nos vamos a ir a la parte inferior, nos vamos a ir a esta parte. Aquí vamos a poner la energía, ponemos energía. Ponemos proteínas, los macros, entonces ponemos carbohidratos y finalmente los lípidos. Y aquí donde queremos que se muestre la composición total de energía, proteínas, hidratos de carbono y de lípidos. Para eso nos vamos a ir a la base de datos, que es la hoja 3, donde se van a registrar todos los alimentos. Y vamos a situarnos primeramente en energía, que corresponde dentro de esa celda. La J3, nos vamos a la parte superior, nos vamos ahora a fórmulas, sección nombres definidos y aquí tenemos un icono que dice administrador de nombres. Vamos a dar clic y nos vamos a nuevo, agrandamos esta ventana, nos vamos a la parte inferior y ponemos signo igual. Aquí vamos a utilizar la función desref. Primeramente abrimos paréntesis, tenemos que seleccionar la celda que corresponde al encabezado, que es dentro de la hoja 3, que corresponde a la base de datos, y la J3. Nos vamos a la parte final, ponemos coma, ponemos 1, dos comas y posteriormente vamos a ocupar la función contará, abrimos paréntesis y volvemos a seleccionar esta es la que corresponde al encabezado, ponemos dos puntos y aquí eliminamos este 3 y tenemos que poner 99.999. De igual manera pueden poner 100 en caso de que los alimentos que vayan a registrar pues no sea mayor a 100. En este caso, para no errar, voy a poner un valor muy alto que es 99.999. Cerramos con un paréntesis, ponemos -1 porque no queremos tomar en cuenta el encabezado. Ponemos coma, terminamos con 1 y cerramos paréntesis. Si nos vamos a comentario y seleccionamos la tecla tabulador, automáticamente aquí nos abarca este rango de celdas que se encuentra ocupado. Entonces vamos a copiar esto con control C, aceptar, nos vamos ahora a nuevamente y aquí vamos a poner ahora la encabezado que corresponde a proteínas. Entonces aquí ponemos proteína, nos vamos a se refiere a, vamos a quitar esto, control V y aquí vamos a hacer un pequeño cambio. En lugar de J3 aquí vamos a poner
K3, que corresponde a la columna de proteínas. Entonces ponemos K, signo de pesos, ponemos 3, nos vamos a la parte superior, tabulador, y ahora nos está abarcando este rango de celdas que corresponde a proteínas. Copiamos esto con control C, aceptar, vamos a hacer ahora nuevo con lípidos. Entonces aquí ponemos en la parte superior lípidos, nos vamos a se refiere a, eliminamos esto, control V, y aquí en lugar de K3 tenemos que poner la celda que corresponde, bueno, la columna que corresponde a lípidos, que es la L. Entonces eliminamos esta K, ponemos L, tabulador, nos abarca este rango de celdas, aceptar, nos vamos a nuevo y finalmente vamos a hacer lo mismo para hidratos de carbono. Entonces aquí ponemos carbohidratos, se refiere a, control V, eliminamos esta K y ponemos M, tabulador, y nos está abarcando este rango de celdas. A aceptar, lo cerramos, nos vamos a la hoja 2, nos vamos acá a energía, y aquí vamos a poner signo igual, llevamos a la función suma, abrimos paréntesis, y vamos a poner energía, guión bajo kilocalorías, tal como se muestra aquí, cerramos paréntesis y enter. Entonces lo que está haciendo es que nos está sumando esta columna de energía, que es 137.5 más 137.5 más 137.5. Si nosotros agregamos otro elemento, por ejemplo manzana, ponemos guardar, aquí dice que tenemos celdas vacías, ponemos desayuno, ponemos guardar, se ha guardado el alimento correctamente, nos vamos a la parte inferior, ahora nos está marcando 550 calorías. Entonces vamos a hacer lo mismo para proteínas, hidratos de carbono, y para lípidos ponemos signo igual, suma, abrimos paréntesis, ahora llamamos a la columna de proteína, doble clic, cerramos paréntesis, enter, signo igual, suma, abrimos paréntesis, ahora ponemos carbohidratos, aquí se encuentra, cerramos paréntesis, enter, y finalmente ponemos suma, abrimos paréntesis, la columna que corresponde a lípidos, cerramos paréntesis y enter. Ahora queremos crear una gráfica de pastel donde se muestra la contribución energética para cada uno de estos macros. Para eso tenemos que tener presente cuántas calorías son, y para eso nos vamos a la siguiente columna. Aquí vamos a poner signo igual, y hay que tener en cuenta que por cada gramo de proteínas y hidratos de carbono aporta aproximadamente 4 calorías, y para lípidos aporta 9 calorías. Por lo tanto vamos a hacer una multiplicación, que es esta celda C33 multiplicado por 4 en caso de proteínas. Nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la fila de lípidos. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño cambio, en lugar de 4 vamos a poner 9, seleccionamos enter, y esas son las calorías para proteínas, que son 12, 588 para hidratos de carbono, y finalmente 18 calorías para lípidos. Entonces para crear la gráfica de pastel vamos a seleccionar este rango de celdas que corresponde a la etiqueta, y posteriormente este otro que corresponde a las calorías. Parte superior nos vamos a insertar, sección gráficos, y aquí viene un gráfico de pastel. Vamos a seleccionar, elegimos este primero, aquí se encuentra el gráfico de pastel, alejamos un poco, lo ponemos acá en la parte superior, reducimos su tamaño y queremos que se nos muestre la contribución en porcentajes. Para eso nos vamos a este signo de más, aquí tenemos elementos del gráfico, etiquetas de datos, vamos a seleccionar esta flecha hacia la derecha, nos vamos a más opciones, y queremos que se nos muestre el porcentaje, el valor no, y cerramos en la crucecita. Entonces aquí se muestra 95% hidratos de carbono, que aquí vemos las etiquetas de color naranja, gris 3% y proteínas 2%. Entonces aquí podemos poner el título como composición de macros, reducimos su tamaño, acercamos, y listo. Ahora, los alimentos que estamos agregando también queremos que se nos vea ordenadamente por tiempo de comida. Para eso vamos a crear otra hoja nueva seleccionando este signo de más que tenemos en la parte inferior. Entonces nos situamos aquí, vamos a agrandar un poco estas columnas y estas filas. Este va a ser para desayuno, entonces aquí ponemos desayuno, seleccionamos enter. Hacemos lo mismo, clic derecho, nos vamos a alto de fila. Aquí nos aparece que es 120.75, con control C lo copiamos, a aceptar. Entonces la fila 5, la fila 7, la fila 9 y la fila 11. Clic derecho, nos vamos a alto de fila. Y aquí ponemos el mismo valor que es 120.75, ponemos a aceptar. Y este corresponde a colación 1. Este corresponde a comida, colación 2 y finalmente la cena.
Podemos reducir un poco más ese tamaño de celdas para que se alcance a notar todos los tiempos de comida de los alimentos que estemos registrando. Y listo. Nos vamos a la parte superior, nos vamos a vista. Deseleccionamos esta casilla que dice línea de cuadrícula. Y vamos a seleccionar todo este rango de celdas. Clic derecho, nos vamos a formato de celdas. Nos vamos a borde y vamos a poner la línea continua gruesa en la parte superior, inferior, parte izquierda y parte derecha. Línea continua delgada en la parte central y aceptar. De igual manera vamos a cambiar sus colores donde se van a mostrar los alimentos. Clic derecho, nos vamos a formato de celdas. Nos vamos a relleno, efectos de relleno, y aquí vamos a poner un color azul. Entonces ponemos un azul leve y un azul del que sigue. Ponemos aquí horizontal, aceptar, aceptar. Ahora seleccionamos las celdas que corresponden al tiempo de comida. Vamos a dar clic derecho, nos vamos a formato de celdas y vamos a darle un color azul, un verde, y nos vamos a fuente y vamos a darle un color azul fuerte al texto. Entonces nos vamos a negritas y a aceptar. Entonces aquí tenemos ya esta tabla donde se van a mostrar aquí los alimentos. Para eso nos tenemos que ir nuevamente a Visual Basic. Nos vamos a la parte superior, programador, código, Visual Basic. Vamos a crear un nuevo módulo. Nos vamos a insertar módulo y es aquí donde vamos a poner la macro, bueno, la función que nos va a permitir visualizar los alimentos por tiempo de comida. Entonces al F11. Aquí tengo un bloc de notas en el cual se muestra lo que tenemos que poner ahí. De igual manera en la descripción les voy a dejar este texto para que ustedes simplemente lo copien y lo peguen. Nos vamos acá, control V. Y esta función se llama lookup-concat. ¿Ok? Entonces teniendo eso en cuenta, lo vamos a guardar. Nos vamos al documento en Excel. Nos vamos a situar dentro de esta celda que corresponde a desayuno. Pero antes tenemos que irnos a la hoja 3 que corresponde a la base de datos. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos realizado con energía y los macros. Es decir, tenemos que irnos a la parte superior. Nos vamos a la pestaña de fórmulas, administrador de nombres. Y vamos a copiar esto con control C. Nos vamos a nuevo. Aquí viene tiempo, -de-comida, que corresponde al título que tenemos dentro de esta columna. Nos vamos a, se refiere a control V, y aquí vamos a hacer un pequeño cambio. En lugar de M tenemos que poner C. Ponemos aquí tabulador y automáticamente nos está abarcando este rango de celdas que corresponde al tiempo de comida. Ponemos aceptar y listo, ¿ok? Y cerrar. Entonces nos vamos a la hoja 4 donde se encuentra esta tabla que queremos visualizar los alimentos registrados por tiempo de comida. Y para eso tenemos que poner signo igual. Vamos a acercar un poco para poderlo visualizar un poco mejor. Ponemos signo igual y vamos a llamar a la función lookup-concat. Seleccionamos doble clic. Abrimos paréntesis y primeramente tenemos que poner qué es lo que queremos buscar. Lo que queremos buscar va a ser desayuno, que es el tiempo de comida que corresponde a la celda B2. Ponemos coma, ahora nos está pidiendo dónde lo queremos buscar. Va a ser en la columna de tiempo-de comida. Doble clic, ponemos coma y finalmente vamos a poner qué queremos mostrar y van a ser los alimentos. Tenemos que hacer el mismo paso para los alimentos. Eliminamos el signo igual, seleccionamos enter. Nos vamos a la hoja 3. Otro paso que tenemos que realizar es que queremos tenerlo en una forma concatenada. Por ejemplo, queremos que se muestre manzana, 2.5 equivalentes, que corresponde a 2.5 piezas, o solamente el alimento y la cantidad. Entonces aquí vamos a crear una nueva columna en la cual le vamos a poner como nombre concatenado. Y nos vamos a ir a la hoja 2 que corresponde al registro y vamos a utilizar una celda como referencia, que en este caso va a ser la celda A1. Y aquí vamos a hacer una concatenación. Iniciamos con el signo igual. La concatenación va a ser la cantidad que corresponde a la celda C9. Ponemos I, dobles comillas, un espacio, cerramos con dobles comillas. Volvemos a poner I. Y posteriormente queremos que se muestre la unidad. Por ejemplo, aquí en este caso se va a mostrar 2.5 piezas. Ponemos I, dobles comillas, espacio D, espacio, cerramos con dobles comillas, volvemos a poner I. Y finalmente queremos que se muestre el alimento, que es la celda C5, y seleccionamos Enter. En este caso aquí vemos que es 2.5 piezas de manzana, por lo tanto es la celda A1. Entonces nos vamos a ir a la base de datos y aquí en la parte superior vamos a poner A1, que corresponde a esa celda donde queremos extraer ese valor. Entonces este encabezado, este nombre de esta tabla, nos vamos a la parte superior, lo vamos a combinar y centrar.
Y vamos a marcar todos los bordes nuevamente. Clic derecho, nos vamos a formato de celdas. Marcamos todos los bordes. A aceptar. Y posteriormente lo que vamos a hacer es hacer una modificación dentro de la macro de guardado. Entonces nos vamos a módulo 1. Aquí en lugar de 13 vamos a poner 14. Porque hemos agregado otra columna. Lo guardamos. Y si ejecutamos esta macro, vamos a irnos a la hoja 2, ponemos guardar, aquí nos aparece este mensaje que dice se ha guardado correctamente, a aceptar. Y si nos vamos a la hoja 3, dentro de la base de datos, aquí en la última columna se muestra 2.5 piezas de manzana. Eliminamos esto, de tal manera vamos a realizar otro registro para que se vean los concatenados, que es lo que queremos que se muestre dentro de estas celdas en color azul. Entonces nos vamos a la hoja 2, en la hoja de registro, entonces ponemos guardar. Vamos a elegir otro alimento, guardar, aceptar. Vamos a poner, por ejemplo, pescado, guardar, aceptar. Vamos a cambiar de tiempo de comida, colación 1, guardar, aceptar. Otro error que tenemos aquí, por ejemplo, es que aquí se muestra muchos decimales. Podemos limitar eso simplemente utilizando una función en Excel que es la de redondear. Abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final. Y ponemos coma y tenemos que poner cuántos decimales queremos mostrar. En este caso queremos mostrar solamente 2. Ponemos el número 2, cerramos con un paréntesis y enter, ¿ok? Entonces solamente se muestra 0.83. Entonces aquí Bubulubu, colación 1, 0.83 piezas. Vamos a poner otro alimento. Guardar. Nos vamos a comida. Aquí vamos a poner, por ejemplo, tortilla 2.5. Pescado, guardar, aceptar. Lechuga, guardar, aceptar. Nos vamos a colación 2. Guardar, aceptar. Nos vamos a cena. Y aquí vamos a poner otro alimento. Por ejemplo, plátano 2.5 equivalentes. Ponemos guardar, aceptar. Palomitas, guardar y aceptar. Si nos vamos a la hoja 3 dentro de la base de datos, aquí en la columna concatenado se muestra para manzana 2.5 piezas de manzana, 22.5 orejón de manzana deshidratada, 80 gramos de pescado blanco ahumado, 0.83 piezas de bubulubu, 125 gramos de hierba mora. Bueno, aquí nos aparecen muchos decimales. Esto fue antes de que hiciéramos la modificación con la función redondear. Presionamos enter y así para cada alimento que estemos registrando. Ahora lo que tenemos que hacer es situarnos dentro de este encabezado concatenado. Nos vamos a la parte superior, nos damos nuevamente a fórmulas, administrador de nombres. Vamos a copiar esto que tenemos en cualquiera de estas fórmulas. Control C, nos vamos a nuevo. Aquí viene concatenado, Control V, y en lugar de M tenemos que poner la columna que corresponde a la concatenado, que es la columna N. Entonces eliminamos esta M, ponemos N, ponemos tabulador y automáticamente nos abarca el rango de celdas que se encuentra ocupada dentro de esta columna. Entonces seleccionamos aceptar, cerrar, nos vamos a hoja 4, ponemos aquí signo igual para que nos tome como función, nos vamos a la parte final después de la coma. Y aquí vamos a buscar la columna de concatenado que se encuentra aquí, concatenado. Cerramos paréntesis y seleccionamos enter. Entonces, automáticamente aquí se nos muestra todos los alimentos. Ahora tenemos que ajustar para que se vea de una forma centrada dentro de esta celda. Y para eso, manteniendo la tecla control, seleccionamos cada una de estas celdas que se encuentran de color azul. Clic derecho, nos vamos a formato de celdas. Nos va a aparecer esta ventana. Alineación, ajustar texto, aceptar. Y aquí vemos ya 2.5 piezas de manzana, 22.5 orejón de manzana deshidratada, 80 gramos de pescado ahumado, y así para cada alimento que nosotros estemos registrando. Vamos a hacer exactamente el mismo paso para cada una de estas celdas. Entonces vamos a copiar esto con Control C, seleccionamos Enter, nos vamos acá, Control V, pero en lugar de B2, aquí queremos buscar los elementos que corresponden a colación 1. Entonces seleccionamos esta celda que corresponde B4, Enter. Aquí nos aparece solamente dos alimentos, 0.83 piezas de bubulubu y 125 gramos de hierba mora cruda. Nos vamos acá, Control V, eliminamos esta celda B2 y ponemos la celda que corresponde a comida, que es la celda B6, seleccionamos Enter. Aquí nos aparecen todos los alimentos, Control V, eliminamos esto, ponemos colación 2, Enter.
Y finalmente para cena, control V, quitamos esta celda B2 y ponemos la celda que corresponde a cena, que es la celda B10, y seleccionamos enter. Ahora, esto lo podemos centrar. Vamos a seleccionar cada una de estas celdas, parte superior, inicio, lo centramos y listo. Ahora, si notamos aquí en la parte inicial, nos aparece una coma. Entonces aquí podemos utilizar otra función que es la de reemplazar. Ponemos reemplazar, abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final, ponemos coma, nos está pidiendo número inicial, vamos a poner 1, ponemos coma, número de caracteres, ponemos 1, ponemos coma y ponemos una celda, un espacio vacío, por lo tanto ponemos dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y enter. Automáticamente se nos elimina esta coma que teníamos al inicio. Entonces vamos a hacer lo mismo para cada una de estas celdas. Ponemos reemplazar, abrimos paréntesis, ponemos coma, 1, coma, 1, coma, una celda vacía, dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis, enter, nos vamos a comida, reemplazar, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, 1, coma, dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis, enter. Para colación 1, colación 2, reemplazar, abrimos paréntesis, coma, 1, coma, 1, coma, dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis, enter. Y finalmente para la cena, iniciamos con la función reemplazar, abrimos paréntesis, parte final, 1, coma, dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis y enter. Entonces, si nosotros vamos agregando más alimentos, por ejemplo, aquí tenemos en colación 2, 62.5 gramos de mejillones sin cocha cocidos. Entonces vamos a agregar otro alimento, nos vamos a hoja 2. Aquí vamos a poner tortilla de maíz, un equivalente, seleccionamos guardar, se ha guardado correctamente el alimento, nos vamos a la hoja 4. Y aquí tenemos ahora 62.5 gramos de mejillones sin concha cocidos, pero vamos a ver en qué tiempo de comida en cena lo hemos guardado, tal como vemos aquí en la parte superior. Nos vamos a la hoja 4 y aquí vemos en cena 1.25 piezas de plátano, 6.25 tazas de palomitas y una pieza de tortilla de maíz. Entonces cada vez que nosotros agreguemos más alimentos se van a ir acomodando según el tiempo de comida que nosotros le hemos asignado. Nos vamos a la hoja 2. Parte superior, nos vamos a vista y vamos a quitar las líneas de cuadrícula deseleccionando esta casilla. Ahora también queremos crear unos botones que nos permita viajar de esta sección hacia la sección de la base de datos, así como también a la sección de estos alimentos. Para eso nos vamos a ir a Visual Basic, nos vamos a programador, sección código, Visual Basic. Vamos a crear un nuevo módulo, insertar, seleccionamos módulo. Y aquí vamos a crear las macros que nos va a permitir hacer esos viajes de esta sección, de la hoja 4 a la hoja 3 y a la hoja 2, así como también a las diferentes secciones a partir de esta hoja. Entonces al F11 aquí vamos a poner primeramente sub, vamos a poner el nombre de la macro que va a ser viajar a alimentos, seleccionamos enter. Y aquí vamos a poner la hoja que corresponde a alimentos, que si nos vamos acá es la hoja 4. Entonces ponemos aquí, ponemos sheets, que es hojas, abrimos paréntesis y entre esas dobles comillas tenemos que poner el nombre de la hoja que es hoja 4, nos vamos a la parte final, punto select y enter, ok. Entonces vamos a guardar, nos vamos al documento, parte superior, programador, insertar, aquí tenemos otro botón control de formulario dentro de la sección control de formulario de insertar de la pestaña de programador. Entonces aquí vamos a poner la macro, vamos a seleccionar la macro que corresponde a viajar a alimentos, doble clic, aquí vamos a cambiar su nombre y vamos a poner como nombre ver alimentos, vamos a seleccionarlo y automáticamente nos manda hacia esta hoja. Vamos a crear otra macro que nos permita regresar, entonces copiamos esto, control C y aquí en lugar de hoja 4 tenemos que poner la hoja que corresponde al registro, que es la hoja 2, entonces aquí ponemos hoja 2.select. Y tenemos que cambiar el nombre de la macro, que en lugar de viajar a alimentos vamos a poner como nombre regresar. Lo guardamos. Vamos acá. Hacia alimentos, parte superior, nos vamos nuevamente a programador. Controles, insertar, botón. Aquí lo ponemos. Seleccionamos esta macro de regresar, doble clic y aquí vamos a cambiar su nombre. Entonces aquí ponemos regresar. Y si lo seleccionamos automáticamente nos manda hacia registro. Entonces vamos a copiar esto, control C, nos damos a la hoja 3 que corresponde a la base de datos, control V,
Aquí si seleccionamos este botón nos manda a los alimentos. Control C, nos damos a la hoja 3, Control V, y si seleccionamos este botón nos manda hacia registro. Y nos hace falta poner el botón que nos permita ir hacia la base de datos a partir de esta hoja, de la hoja 4. Entonces al F11 vamos a copiar esto, Control C, nos vamos a la parte final, Control V, aquí ponemos ir, BD, y BD corresponde a la hoja 3, entonces aquí ponemos 3. Esto lo vamos a guardar. Vamos a crear otro botón, o podemos copiar esto con Control C, Control V. Aquí cambiamos su nombre. Base de datos. Clic derecho, nos vamos a asignar macro. Y tenemos que seleccionar esta macro de ir BD. Doble clic, seleccionamos, nos manda la BD. Ponemos regresar. Aquí también vamos a crear otro botón, Control C, Control V. Aquí ponemos ir BD. Bueno, ponemos base de datos. Clic derecho, ponemos asignar macro. Nos damos ir BD y listo, ok. Vamos a alinear estos botones. Parte superior, nos damos a formato de forma. Sección organizar, alinear. Lo alineamos en la parte inferior. Lo distribuimos también horizontalmente. Nos damos a alimentos. Vamos a alinear estos dos botones. Parte superior, formato de forma. Alinear. Bueno, aquí me he equivocado. Esto vamos a bajarlo nuevamente. Formato de forma. Alinear. Parte izquierda. Y listo. Ok, entonces ponemos regresar. Y vamos a darle un poco de formato en el cual vamos a darle un marco. Nos vamos a insertar ilustraciones. Nos vamos a formas. Elegimos este rectángulo. Y aquí vamos a abarcar toda esta sección. Parte superior, nos damos a relleno, quitamos su relleno, donde dice aquí sin relleno, y contorno, vamos a aumentar su contorno. Y aquí vienen diferentes efectos que le podemos dar al contorno, por ejemplo, en esbozado, vamos a darle este que es medio curviado, y listo, ok. Entonces de esta manera ya tenemos terminada esta tabla en la cual nos permite ir registrando alimentos, así como también calcular su composición nutricional y poder visualizar los alimentos registrados por cada tiempo de comida de una manera muy sencilla utilizando Excel. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like, activar la campanita y compartir.